Al Diván, un programa con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en Psicología. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente al Diván, a este espacio en el que cada semana estamos pensando sobre temas de salud emocional, donde siempre tratamos de vincular un poco las cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, pensadas y explicadas desde la psicología, y también donde traemos temas que sean temas que estén circulando en el momento y que de repente le podemos dar una mirada desde la psicología. Siendo las 12:41, entonces comenzamos con este espacio. Les damos la bienvenida a ustedes que están ahí. Alfredo Pereira está en los controles. Y bueno, vamos a comenzar en esta jornada pensando sobre un lamentable hecho que esta semana vimos en los medios. Esta semana estuvimos recibiendo noticias de una persona que frente al edificio de Presidencia tomó la decisión de quitarse su vida. Y bueno, es un tema que siempre para los uruguayos en especial, pero para todos los países del mundo, siempre está sobre la mesa y siempre se lo ve como un tema delicado. Hay un cuestionamiento también de si son temas que en los medios deberíamos hablar o no, o son temas que no tenemos que mencionarlos. Y lo cierto es que lo que tenemos que pensar es que no hablar de los temas, no evita que esto ocurra. El no mencionarlo en los medios no evita de que Uruguay sea un país que tiene una alta tasa de suicidios. Y por el contrario, cuando hablamos sobre el tema, cuando lo pensamos, cuando nos preparamos para detectar estas situaciones antes de que ocurran, sin duda que va a ser mucho más provechoso. Nos educamos en el tema y vamos a poder incidir y ayudar a aquellas personas que podamos tener en el entorno o a nosotros mismos, porque también hay personas que les es difícil reconocer que están en un pozo depresivo y a veces es el entorno que se los hace notar, pero cuando es uno que lo transita, muchas veces, aunque parezca mentira, es difícil darse cuenta de que lo estamos transitando. Entonces, bueno, la idea del día de hoy, de este encuentro, el planteo que les hago en el día de hoy, es que podamos pensar este tipo de situaciones. En esta noticia que les menciono, se mencionaba a un muchacho joven de 32 años que estuvo tranquilo en la plaza tomando mate, con herramientas, con las cosas que tenía ese día para trabajar, hasta que toma la decisión de rociarse con combustible y encender fuego con un encendedor que tenía. Y bueno, y no hubo mucho que se pudiera hacer, ¿no? Su cuerpo quedó en un 80% quemado y bueno, y sobrevivió unas horas. Si nosotros buscamos antecedentes de este tipo de suicidios tan violentos, donde la persona sufre tanto dolor, no es algo tan raro que ocurra, pero por ejemplo, en el año pasado, en 2020, mediados de año, había ocurrido con otro muchacho en 18 de julio que tomó la misma decisión. Se roció de combustible y con un cigarrillo lo encendió. También fallecido. Vamos a hablar acerca de eso, ¿no? De si el método elegido por la persona habla de algo o no, porque sí realmente es un indicador. Y vamos a pensar un poco acerca de por qué ocurre, de cómo podemos nosotros intervenir. Es fácil para alguien que es psicólogo darse cuenta de que estás transitando por una depresión, pero no es fácil para las personas que no tienen formación en psicología. Y sin embargo, cuando este tipo de cosas ocurren, como cualquier fallecimiento de una persona querida, siempre quedan culpas. Porque por más que hayamos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance, siempre vamos a decir, ¿y si yo hubiese hecho tal cosa? ¿O si yo me hubiese dado cuenta de tal otra? Aún si es un fallecimiento por vejez, por causas naturales, siempre nos queda, y si yo tenía que haberle dicho más veces te quiero. Siempre, como que nos quedan siempre culpas. Después del fallecimiento de un ser querido, es algo normal que ocurra, pero cuando es de esta manera, ¿no? Por una autoeliminación, mucho más.
Entonces, bueno, vamos a utilizar el espacio del día de hoy para educarnos en este sentido, para comprender la magnitud del problema, porque muchas veces también se minimiza. Y bueno, y saber también qué podemos aportar nosotros. Y si es nuestro caso, que estamos transitando por estas cosas, saber qué tenemos que hacer, porque a veces también es bastante paralizante. Entonces, bueno, comenzamos mencionando que la Organización Mundial de la Salud en 2011 definió a la conducta suicida como una acción producida con un propósito explícito, o sea, se dice y se sabe, o implícito, algo más inconsciente, de quitarse la vida. Incluye no solo la autoeliminación en sí, que la persona logre su cometido de suicidarse, ¿no?, sino también la intención de hacerlo, la ideación o el pensamiento. Por eso vamos a prestar un poco de atención a esas cosas también, lo vamos a ir conversando a lo largo de este encuentro. Y bueno, y hay una serie de comportamientos entonces que se dan, que bueno, la psicología estudia el comportamiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a ir pensando sobre las ideas, los intentos y los actos consumados, por supuesto. Y bueno, y en esta cuestión de la ideación suicida, es muy importante pensar también que el suicidio no llega de un día para el otro. Este tipo de acciones son primero pensadas. En ese pensar y en ese planificar va apareciendo esta fantasía de la autoeliminación, ¿no? Y puede llegar o no al suicidio consumado. Entonces el suicidio se puede concebir como un continuum de algunas etapas, donde primero está esta idea, este pensamiento, estos planes o deseos de morir. Y acá hay algo importante, porque cuando nosotros como psicólogos estamos frente a una persona que está deprimida, le vamos a preguntar, ¿tú has pensado en morirte? ¿Has pensado? Y la persona va a responder según su vivencia, ¿no? Y si la persona dice que sí, le vamos a preguntar cómo se ha imaginado que podría terminar con su vida. ¿Por qué se pregunta esto? Y esto es lo que les decía hace un momento de los métodos. Porque según lo que yo piense, de qué manera yo terminaría con mi vida, cuanto más violento sea ese método, mayor patología tenemos frente a nosotros. Es decir, que será peor la depresión que la persona está transitando. No es lo mismo que alguien decida tomar pastillas y dormirse, que es como pasar de un sueño al otro, y quien lo encuentra con su aspecto normal y como dormido, porque también eso va a pensar la persona, que alguien lo va a encontrar, y en general son personas de la propia familia, ¿no? A que la persona decida, por ejemplo, dispararse en la cabeza o ahorcarse. Ese tipo de métodos son mucho más violentos, más dolorosos para la persona, ni hablar de este que estábamos hablando, que salió en las noticias, y tiene la intención también de castigar a quien encuentra a esa persona, inconscientemente, ¿no? Pero está tan mal la persona en ese punto que quiere hacer como mucho más visible su proceso y su dolor. Entonces también se pregunta sobre los métodos, porque el preguntar sobre el método nos da una idea, una magnitud de cómo está esa persona y qué es lo que está pasando, qué proceso está transitando. Vamos a pensar de que esto es una enfermedad propia de lo que tiene que ver con la salud mental, y por lo tanto debe ser indagada y debe ser tratada con seriedad. Y bueno, y estos planes, estos pensamientos, estas ideas, hay que explorarlas, porque depende de qué es lo que la persona esté pensando. Siempre que haya una ideación suicida es serio, pero cuanto más violento sea el método que la persona seleccionaría para hacerlo, mayor sabemos que es la patología. Bueno, a veces también estas ideas pasan a un segundo paso, el segundo escalón, ¿no?, que es las lesiones autoinfligidas, autolesiones. Estas lesiones pueden ser leves, pero pueden ir subiendo de gravedad. Una reiteración de estas lesiones, y bueno, y si se acompañan de la ideación de muerte, ni que hablar, que hay un riesgo muy grande. Luego viene el intento mismo de la autoeliminación. Afortunadamente muchas personas, cuando llegan a este punto, son asistidas y no terminan autoeliminación, pero el intento es también ya un escalón mucho más arriba de esta problemática, ¿no?, donde la persona ya está totalmente superada y saturada por su problema. Y acá hay una aclaración para hacer que considero que es importante. La persona que piensa y que quiere cometer suicidio no es que en realidad se quiere morir, porque en nosotros no está el deseo de morirnos nunca. Pero la persona piensa que su sentimiento de ese momento, la tristeza que está transitando,
no se va a resolver jamás. Y lo que no puede soportar es vivir así. Entonces piensa que la única manera de no sentirlo más es no viviendo más. Pero no es que la persona se quiere morir en sí, sino que quiere dejar de sufrir. Entonces estas cosas nos hablan de un gran sufrimiento de base, que hay que trabajar, que hay que ayudar, y que obviamente que va a pasar por varios tratamientos que incluyan los psiquiátricos, ¿no? Porque la medicación tiene que equilibrar todo esto que químicamente en nuestro cerebro se desequilibró. La depresión lo que hace es inhibir aquellos químicos que nos hacen sentir bien, como la oxitocina, las endorfinas, lo inhibe. Entonces yo me siento mal todo el tiempo, tenga o no motivos, y ese sentirme mal todo el tiempo me lleva a un estado como de desesperación, ¿no? Y bueno, y el último escalón y el más grave sería consumar el suicidio, ¿no? Donde ya, bueno, a veces las personas llegan a este punto sin que su entorno se haya dado cuenta. Entonces, bueno, sabiendo que hay un proceso, también podemos pensar de que se puede intervenir en distintos momentos de ese proceso. Cuanto más prematuro, mejor, por supuesto, ¿no? Hay que poder anticipar con el mayor tiempo posible que estas personas están transitando esta problemática, ¿no? Y adoptar medidas. En Uruguay tenemos este problema bastante profundizado, pero hay también algunas teorías que dicen que Uruguay sistematiza mucho más estos datos que otros países, entonces tenemos un registro más claro de cuántas personas fallecen por autoeliminación, y parece que esto aumentara los números con respecto a otros países que no lo controlan tanto. Bueno, esa puede ser una explicación. Pero también sepamos que la autoeliminación se da a todas las edades. Nos cuesta muchísimo como sociedad pensar que los niños cometen suicidio, pero ocurre también. Lo que pasa que con los niños muchas veces pasa como un accidente. Se entiende como un accidente, se cayó del techo, se ahogó en la playa. Y no siempre son accidentes. Muchas veces serán, pero no siempre lo son. Bueno, la adolescencia sin duda es una etapa muy compleja desde el punto de vista psicológico. Hay una incidencia de suicidios en la adolescencia. Por suerte en Uruguay en los últimos años ha bajado la tasa en jóvenes. En la población mundial en general, la población de entre 15 y 19 años, hay una estadística que 11 de cada 100.000 habitantes tienen esta problemática. Era en 2019 este dato, ¿no? En 2020 ya eran 16. O sea que a nivel mundial aumentó, pero en Uruguay ha bajado esta tasa. Y luego la comparación también entre adultos de 30 a 34 años en el mundo pasó de ser de 18 a 29, o sea que ha aumentado. Y se considera que la pandemia ha tenido un fuerte impacto en esto. La salud mental de la población de los adultos, y sobre todo de los adultos mayores, ha sido muy complicado a raíz de la pandemia. Los grupos de más de 80 años son el grupo de mayor tasa de suicidios. Y bueno, en 2020 esta franja etaria tenía una cifra de 41 habitantes cada 100.000. Y bueno, siempre ha sido alta igual esta última, ¿no? Pero en Uruguay, si miramos los datos, en los últimos 20 años ha ido aumentando bastante la tasa de suicidios. Hay altos índices. El COVID-19 generó impacto, por supuesto. Cuando salen noticias como las que vimos en estas que comentábamos al inicio, es frecuente leer en los comentarios que se politiza mucho, ¿no? Yo miro con tristeza esto de que se politice, porque si bien es verdad de que cada gobierno puede ser que no implementa todas las políticas que satisfacen las necesidades de todas las personas en ese momento. Siempre va a haber personas que están mal y que son grupos que no están atendidos, y bueno, se aspira a que esto deje de ser así, pero la realidad es que siempre hay grupos que ven más afectadas sus necesidades, que no las tienen satisfechas. Pero no todas las personas que transitan eso llegan a este punto. Es decir, que también hay algo de salud mental detrás, que independientemente de las condiciones en las que uno vive, despliegan algo tan duro como es la autoeliminación. Lógicamente que hay situaciones de vida que si alguien tiene ya esta problemática ahí a desarrollar, se la va a desencadenar, ¿no? Pero hay algo más detrás que no lo podemos explicar tan fácil como la economía o la política. Hay algo que tiene que ver con la salud mental, con estas cuestiones de la psicopatología que no podemos
desconocer. A raíz de esta pandemia sabemos que sí, que hubo situaciones complicadas como el distanciamiento social. Para muchos adultos mayores fue muy duro esto. La preocupación por la enfermedad, ¿no? La pérdida de familiares durante este periodo. Las medidas económicas que llevaron a cerrar diferentes rubros y hay personas que perdieron sus ingresos. La educación, que también se realizó a distancia y para muchos adolescentes, en especial para los adolescentes, fue muy duro el no tener el contacto cara a cara con sus pares, ¿no? Y bueno, son factores económicos, psicosociales, culturales. El combo de todo eso ha generado efectos psicológicos, ha generado miedo, frustración, impotencia y soledad, pero esto estaba antes de la pandemia también. Es decir, que son problemáticas que se han acentuado. La pandemia le ha dado un terreno fértil a estas tipologías de autoeliminación y de suicidio, a lo que ya existía, ¿no? Y bueno, se han desarrollado a partir de estos estudios muy interesantes en nuestro país. Se han estado realizando estudios poblacionales para ver la prevalencia del suicidio en diferentes contextos, géneros, edades. Bueno, se está sistematizando los datos, como decíamos, y esto contribuye, bueno, a comprender mejor la problemática. Es llamativo que, por ejemplo, si nosotros vamos a ver las cifras de fallecimientos por accidentes de tránsito y vamos a ver las cifras de fallecimientos por homicidios y vamos a ver las cifras de fallecimientos por autoeliminación, encontramos que los de autoeliminación son más solo esos que todos los otros. Hay unos 700 y pico de fallecimientos al año por autoeliminación, cuando por accidentes u homicidios son 300 y algo en cada caso. Es decir que la cifra preocupa. Y bueno, y pensando sobre este tema también, sabemos que esto ha sido algo que se ha mencionado y ha traído esta polémica. ¿Hay que hablar de esto o no hay que hablar de esto? Hay una banda, Pearl Jam, donde hay un tema que fue muy, muy conocido de ellos, Jeremy, donde Eddie Vedder hace una canción sobre este chico porque Jeremy es una historia real, un adolescente que vivía bullying por parte de sus compañeros y se sentía también que los profesores como que no le daban importancia. Bueno, él toma un arma y se dispara en la cabeza frente a su profesora y a sus compañeros. Entonces la banda hace este tema y hay una reflexión de Eddie Vedder que dice... Eddie Vedder dice, esta historia la saqué de un párrafo de un periódico. ¿Qué quiere decir esto? Decía él, que si te suicidas y haces un gran sacrificio para obtener venganza, porque ahí mostraba como la rabia de Jeremy, de todo lo que le estaba pasando, lo único que vas a conseguir es un párrafo en un periódico. Entonces, frente a esta reflexión, él dice, nada ha cambiado, el mundo sigue y tú te has ido. La mejor venganza es seguir viviendo y probarte a ti mismo, ser más fuerte que esa gente. Y bueno, mientras vamos escuchando este tema, yo los voy a invitar a que ustedes puedan verter sus opiniones sobre el tema a través de WhatsApp 094 46 20 46 o también en Facebook, que estamos en vivo en el Facebook de la radio Atlántida FM y en el Facebook del programa Aldiván FM, pueden buscarlo por allí. Bueno, vamos a intercambiar sobre este tema. Después de esta canción seguimos pensando. Bueno, y con este tema entonces vamos pensando y ahí tenemos un comentario para compartir. Miria dice, es muy difícil ayudar a alguien que tiene sentimientos suicidas. No sabemos cómo y ante el temor de causar un daño mayor optamos por no hacer nada. Todos debemos aprender a sostener a otros. Y esto es muy cierto lo que ella dice. Estamos hablando entonces sobre el suicidio, estamos hablando sobre lo que implica. Estamos pensando acerca de cómo podemos detectar y cómo podemos ayudar, que esto va a ser de las cosas más importantes, ¿no? Porque si tenemos simplemente la información de qué es y por qué ocurre, pero no sabemos cómo ayudarnos, pasa esto que comentaba ella, ¿no? Que quedamos en cierta manera paralizados. Algunos datos un poco impactantes de nuestro país es que en Uruguay ocurre un suicidio cada 11 horas. Es mucho, ¿verdad?
Y de cada 10 suicidios en Uruguay, 8 lo cometen hombres y 2 mujeres. Acá hay varias explicaciones posibles. Una de ellas es que las mujeres se ha visto la tendencia a consultar mucho más a psicólogo y psiquiatra. Y también esta cuestión cultural, ¿no? Donde al hombre se lo educa para ser más lanzado, para animarse y para desplegar más agresividad, siendo que las mujeres no. Entonces hay una cuestión más de racionalizar a la mujer y más impulsiva en el hombre, que podría explicar esta tasa, ¿no? Tan diferente, 8 hombres por cada 2 mujeres, ¿no? Es mucho, en 10 casos, 8 son hombres y 2 mujeres. En Uruguay esta es una de las tasas más altas de Latinoamérica, pero como decíamos puede ser también por los registros que se llevan a nuestro país. Pero también hay otras explicaciones que los psicólogos y los psiquiatras han dado a que esto ocurra en Uruguay. Una de ellas es que Uruguay es un país de baja religiosidad, si bien la gente cree en Dios y todo, pero no es como otros países donde es mucho más profundo esto. Y se ha visto que las personas, los países donde la religiosidad es más fuerte, por un sentimiento de culpa, el suicidio no se da tanto. También se ha visto que la depresión es una causa de la autoeliminación, y en Uruguay tenemos esa carga genética que la tenemos. Ahora, esto a veces hace que nosotros podamos identificar en una familia casos de se suicidó el abuelo, después se suicidó el hijo, con el tiempo el nieto. Bueno, estas cosas que podemos descubrir en conversación con personas, y no es algo tan raro de que ocurra, nos habla de esta cuestión de herencia genética, ¿no? Porque la depresión, como decíamos, es ocasionada por un desequilibrio químico en el cerebro. Y ese cerebro debe reaprender el funcionamiento adecuado para que la persona no esté transitando la depresión. Y para reaprenderlo hay que medicar y hay que tratar también otros problemas afectivos que puedan haber. Por eso la terapia psicológica es indicada también. Pero si nosotros no hacemos el tratamiento medicamentoso, nuestro cerebro va a buscar volver a ese equilibrio químico que necesita tener para que tengamos bienestar, pero le va a llevar mucho más tiempo lograrlo. Entonces esto también es importante decir de que la depresión se profundiza como todas las enfermedades, por ejemplo, con los cambios de estación. Vieron que comienza la primavera y comienza el otoño, el invierno, y nosotros ahí tenemos cambios. Como que estas dos estaciones, la primavera y el otoño, son estaciones que, por ejemplo, los alérgicos sufrimos un montón, las personas asmáticas. Bueno, la depresión también tiene sus ciclos en esos momentos, y tal vez quienes sufren de depresión puedan identificar que los procesos comienzan en esos momentos también. Y bueno, y cuando yo hago tratamiento, acorto los tiempos en que mi cerebro se recupera. Y de repente yo hago tratamiento en un momento porque me doy cuenta que estoy con depresión y me medican, y bueno, y mi cerebro se reeduca. Y capaz que tengo que estar 2 años tomando medicación y mi cerebro se reeducó y aprendió los niveles que tenía que mantener químicos, y capaz que después pasan años y años y años sin que la depresión me vuelva, porque me estabilicé. Pero si yo no hago tratamiento y permito que mi cuerpo lo haga solo, lo va a lograr, pero va a ser más largo el proceso. Entonces, cuando yo me logro recuperar, me quedan 1 o 2 meses para volver a caer otra vez, porque vuelve ese momento del año y vuelvo todo el proceso, y es más lo que estoy deprimido que lo que estoy bien. Y también puede pasar que después llegue un punto en el que no me logro recuperar. En este punto en el que no logro recuperarme y en el cual me hago crónico. Y bueno, y ahí ya es mucho más difícil, ¿no? O sea que hay que tener mucho en cuenta esto, estar atentos. Que yo tenga la carga genética de la depresión no quiere decir de que la voy a desarrollar sí o sí. Van muchos factores. Van mi personalidad, van los desencadenantes. Es posible que nunca tenga depresión. A veces lo vemos en la familia, ¿no? Un hermano lo tiene, otro no. Pero si vemos como las líneas paterna y materna, vamos a ver que hay casos de depresión, capaz que en ambos. Bueno, también las mujeres, por ejemplo, no todas desarrollan depresión posparto, que es una depresión que viene por desequilibrio hormonal en el parto, ¿no? Pero quienes sí tienen depresión posparto, 1 de cada 3 mujeres en Uruguay, es una muestra de que tenemos esa carga genética y se desplegó por esta cuestión hormonal. Entonces, bueno, es bastante frecuente. En Uruguay tenemos mucho de esta carga genética y es un factor a tomar en cuenta. Hay algunas cosas que se han considerado, como el alcoholismo, que tiene una correlación con el suicidio. Bueno, los motivos económicos afectivos también. Quiero comentarles que hay una línea Vida se llama, en Uruguay,
que es una línea que se utiliza para las 24 horas de todo el año, todos los días del año, las 24 horas, sin importar qué prestador de salud tiene la persona, donde yo puedo llamar y encontrar apoyo. Tanto sea para mí o para una persona querida, porque a veces, como decía este oyente, pasa de que no sé cómo actuar, ¿no? Es el 0800 0767 o desde el celular *0767. Esta línea vida es una que tenemos que tener presente. Yo se los voy a dejar en el Facebook, no está de más tenerlo. Saber que contamos con apoyos que se han diseñado para transitar estas cuestiones tan difíciles, ¿no? Y bueno, y pensando en cómo se puede detectar, podemos pensar de que la persona puede tener tristeza, sí. Ese puede ser un síntoma, llorar mucho, estar triste, llorar por cualquier cosa, decir, bueno, pero escucho una canción y me pongo a llorar, estoy como sensible, o sea, pero que me pase todos los días o todo el tiempo, ¿no? Este sentimiento de tristeza es uno de los síntomas. También una de las cosas que podemos notar es que la persona tiene dificultad para disfrutar de cosas que antes le gustaban. Antes me gustaba dibujar, ya no dibujo más. Antes disfrutaba de hacer tal actividad, ya no la puedo disfrutar. Bueno, eso es un indicador de que algo está pasando. En los hombres no siempre aparece la tristeza, sino que a veces aparece la irritabilidad. Toleran mucho menos situaciones adversas, se irritan. Esto puede ser un claro síntoma depresivo y pueden actuar violentamente, tener conductas de fuga, de irritabilidad. Hay mujeres que también, porque en realidad piensan que cuando estamos tristes, no tolero nada, no quiero nada, todo me molesta, entonces estoy irritable. Es parte también de la tristeza, ¿no? Pero muchos lo manifiestan más de esta manera. Puede haber dificultades para levantarse en la mañana, dificultades para mantener la atención. Puede haber problemas con el sueño. Hay personas que se despiertan muy temprano, a las 4 de la mañana, por ejemplo, y ya no pueden volver a dormir. La higiene, puede haber un abandono importante de la apariencia habitual. Cambios en los hábitos de comer más, comer menos. No reunirse con amigos, con familia, puede haber abuso de drogas, incluido el alcohol, la personalidad se puede ver modificada. En adolescentes aparece mucho esto del aburrimiento persistente, deterioro de la calidad de los estudios también, quejas de dolores físicos, cefaleas, dolor abdominal, fatiga, aislarse. Y bueno, y acá, por eso los psicólogos, cuando recibimos a una persona que sospechamos que está transitando una depresión, vamos a explorar 3 conductas, que son las conductas basales, que acá vamos a preguntarle a la persona, bueno, ¿cómo está su alimentación? Porque si aumentó o disminuyó puede ser un indicador. ¿Cómo está el sueño? Porque puede que la persona no duerma o duerme todo el día, es un indicador también. La higiene y el sueño. Y vamos a preguntar acerca de estos cambios, ¿no? Vamos a preguntar acerca de las actividades que hacía, si las puede seguir disfrutando o no, y ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos un comentario allí, Joana dice, gracias por el programa y por hablar de tantos temas que nadie se atreve a hablar muchas veces, felicitaciones y abrazos. Bueno, un abrazo para ti también, Joana. Es sin duda importante comentar sobre estos temas, pensarlos juntos, y comenzar a detectar estas cosas, ¿no? Porque también ocurre que, como decíamos, estos síntomas que estábamos mencionando, hay personas que lo están pasando y no se dan cuenta, y alguien de su entorno llama la atención sobre eso y le dice, escúchame, estás durmiendo mucho, o estás comiendo más, o comiendo diferente, te noto irritable, y como a veces cuesta hacer conciencia de que te está pasando eso, ¿no? Entonces acá hay que hacer a veces un auxilio del pensamiento del otro para hacerle notar estas cuestiones. Y saben ustedes que en ACE se desarrolló un protocolo de preguntas que se le van a hacer a las personas para valorar la situación y la posible conducta suicida, donde aparecen estas preguntas, ¿no? Si has estado pensando en que no querés vivir o que tu vida no tiene sentido, si te pasa con frecuencia, si estas ideas te molestan o no. Esta pregunta es re importante, porque nosotros en las cuestiones psicológicas podemos tener 2 maneras de posicionarnos, distónico o sintónico. Sintónico es que yo me siento bien con esto, estoy pensando esto y me agrada, me siento bien. Distónico es cuando esto me angustia,
cuando yo digo no me gusta pensar esto, me pone mal pensarlo, pero no puedo dejar de pensarlo, o sea que hay como una cuestión obsesiva, por eso la pregunta también, ¿puedes alejar estas ideas? Aparece en este protocolo, ¿no? Preguntas sobre el método, ¿cómo harías para dejar de vivir? ¿Qué planes tienes de hacer algo para no vivir más? Y a veces las personas dicen, no, la verdad que no he pensado cómo, solo que no quisiera vivir. Bueno, eso habla de un nivel de patología menor y es positivo, ¿verdad? Se indaga en este cuestionario si hay antecedentes familiares de autoeliminación, por lo que les comentaba, de la herencia que traemos, ¿no? Para los adolescentes se pregunta qué es la muerte para ti, para ver si la persona ya entiende que es irreversible, porque esto en los niños no siempre se comprende. Hay personas que toman pastillas y cosas y dicen, yo solo quería dormir un rato y como descansar de toda la problemática, pero ahí hay un entendimiento no muy bueno de lo que es la muerte, ¿no? Y bueno, y si hay signos de gravedad al final de la entrevista, se lo considera así cuando las ideas de muerte están presentes, cuando hay un plan, cuando es algo que la persona cuenta espontáneamente, cuando hay desesperanza o situaciones desencadenantes, difíciles. Y bueno, y todo ese tipo de cosas son elementos a tomar en cuenta, y a veces el mismo paciente solicita ser ingresado, el mismo paciente lo pide. Y también hay que considerar acá que el riesgo de que la persona cometa la autoeliminación es alto si lo ha hecho hace menos de un año. Si ha intentado algo en el periodo menor a un año, ahí tendremos que considerarlo, ¿no? O si, bueno, ni que hablar si tiene una clara planificación o ya hizo una nota suicida, o si hay un episodio psicótico. Todas estas cosas son obviamente graves y hay que internar a la persona en general, ¿no? Decíamos que en nuestro país los adultos mayores presentan una alta tasa de suicidio y los adolescentes, por suerte, viene bajando esa cifra, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, algo a preguntarnos, y vamos a profundizar en el próximo bloque del programa sobre esto. ¿Qué hacer ante una situación crítica? Y podríamos ir diciendo que siempre hay que tomarlo en serio, porque a veces cuando una persona dice me quiero morir, en el entorno se dice estás queriendo llamar la atención, y no siempre se toman en cuenta estas cosas, ¿no? Siempre hay que darle importancia, siempre hay que estar ahí para apoyar a esta persona. Vamos a ver cómo después, qué hacer y qué no hacer. Y bueno, y mientras vamos conversando sobre esto y vamos pensando, vamos a escuchar otro tema de Police. Nos trae este tema Can't Stand Losing You, donde él dice que seguir viviendo no tiene sentido porque ella lo dejó, se rompe la relación amorosa, y la letra de la canción habla de esto que decíamos antes de castigar al otro, ¿no? La letra dice: te arrepentirás cuando esté muerto y toda la culpa estará en tu cabeza. Vamos a escuchar. El tema de hoy en las artes. Bueno, y pensando sobre este tema, realmente comentábamos recién acá que el tema del suicidio encuentra en las artes como mucho lugar. Es fácil encontrar muchas canciones que hablan sobre esto, y es fácil encontrar también películas y libros. Bueno, he seleccionado para hoy dos producciones artísticas. Una es un libro que también fue llevado al cine, Verónica decide morir, de Paulo Coelho, escrito en 1998, donde se cuenta la historia de una muchacha de 24 años llamada Verónica, que aparentemente ha tenido todo en la vida, pero que tras darse cuenta de que su vida es monótona decide quitarse la vida. Entonces ella parece tener todo lo que cualquier joven de su edad podría desear, y visita lugares de moda, sale con chicos atractivos, es querida por su familia, pero ella no está feliz. Como decíamos hace un rato, ¿no? No siempre tiene que estar algo mal en tu vida para que vos desarrolles una depresión y te sientas mal, ¿no? Bueno, ella siente que algo falta en su vida, y entonces, la mañana del 11 de noviembre de 1997, Verónica decide morir. Pero fracasa en su intento de suicidio y pasan 2 semanas en terapia intensiva. Su familia la ingresa en un hospital psiquiátrico, y cuando ella despierta en este hospital, el psiquiatra le comunica que debido a su intento fallido de suicidio tiene problemas cardíacos y que por lo tanto le quedan escasos días de vida. Y en estos escasos días de vida, Verónica aprende un montón de cosas.
conoce nuevos amigos, se enamora mientras espera la muerte, descubre sentimientos y emociones que nunca había experimentado, como el odio, el miedo, la curiosidad, el amor, descubre su propia sexualidad, sus verdaderos deseos de vivir, pero en una situación donde ya pareciera que no hay vuelta atrás. Y bueno, cada segundo de su existencia ella se da cuenta entonces de que es una elección entre la vida y la muerte, ¿no? El libro se basa en parte en la experiencia de Coelho en un hospital psiquiátrico. Y bueno, es un libro interesante para leer o para ver la película que también se realizó después. Encontré otra película también que recordé que la había visto y me gustó mucho, que es Vanilla Sky, con Tom Cruise, donde interpreta a un joven atractivo, carismático, multimillonario, que tiene una vida despreocupada y acomodada, pero que tiene como todo lo que quisiera, ¿no? Pero en una noche se enamora de una muchacha que conoce y empieza a tener problemas con su amiga sexual, que lo cela, está interpretada por Cameron Díaz, y empieza a celarlo con esta situación, provoca un accidente de tránsito donde ella lo que quiere es matar a ambos, ¿no? A ella y a él, pero resulta de que ella se muere y él sobrevive, pero con su cara desfigurada. Y ahí comienza todo el problema de reconstruirle el rostro. Él tiene que utilizar una prótesis facial para ocultar sus lesiones. Y tiene estos problemas, ¿no? Y ahora Sofía, que era esta persona de la que él se había enamorado, lo lleva a su casa, después de salir de estas clínicas. Y él empieza como a transitar todo el problema de que ahora Sofía está con un amigo de él. Bueno, la película nos lleva a ver de que él en realidad en este periodo está en un proceso de que él está criogenizado, está esperando un tratamiento para su rostro, y hay toda una ideación de cosas que pasan mientras él está en eso, donde él va pensando toda una serie de cosas, ¿no? Y donde después, para él salir de este sueño, tiene que saltar de un edificio. Es una película que habla bastante de estas cuestiones, ¿no? Del querer vivir o el querer terminar con la vida, los motivos para hacerlo, toda esta historia de lo amoroso y los dolores emocionales y todo esto, ¿no? Así que si pueden, los invito a verla, así como a leer el libro también. Y hay un vasto mundo desde lo artístico para hablar de este tema. Seguimos pensando, entonces este fue el tema de hoy en las artes. Los sábados a las 12:30 están invitados al Diván. Pensemos desde psicología y generemos bienestar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción: Paula Fasari, licenciada en psicología. Al Diván, sábados 12:30 por Atlántida FM 89.9. Y estamos hablando entonces acerca del suicidio, estamos hablando de esta problemática que tan complicada es y que tanto ha hecho que nos interpelemos y que pensemos acerca de esto, porque en las noticias ha salido últimamente y allí nos genera esto de comenzar a pensar, ¿y qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué? Y los estudios en nuestro país han dado como resultado de que este fenómeno de la autoeliminación se da más en el interior del país, en el medio rural, que en Montevideo. Esto es una tendencia mundial, se estudió en Estados Unidos y ocurría igual. La autoeliminación se daba mucho más en el medio rural que en las ciudades. Se puede explicar un poco también por la red de apoyos y el aislamiento que uno puede tener o no en el campo o en la ciudad, ¿no? Y y en nuestro país también, si empezamos a pensar un poco qué es lo que ocurre, lo que notamos es que se nos enseña siempre a ser exitosos, pero la realidad es que la vida
nuestra transita por fracasos también. Y esos fracasos hay que aprender a transitarlos y a superarlos. Esto es parte de la vida. Y también saber que uno se recompone, que no todo puede ser éxito y felicidad, como los medios muchas veces promocionan que esto debe ser así, ¿no? Hay algunos mitos en torno al tema del suicidio, por ejemplo, este mito de si se habla o no se habla. Es un tema bastante tabú y, sin embargo, como decíamos, no hablarlo no garantiza de que van a bajar las cifras, no garantiza de que vamos a lograr que el problema se supere. Para superarlo tenemos que hablarlo y tenemos que educarnos. Es la principal causa de muerte en Uruguay, como decíamos, ¿no? Hay más suicidios que homicidios en nuestro país. Y bueno, y también a veces cuando salen en los medios estas noticias se apunta mucho a cuál fue la circunstancia en la que se cometió el suicidio. ¿Qué pasó? Alguien que filma, que lo muestra. ¿Cómo lo hizo? Importa más eso que saber lo que estaba pasando a la persona o explicarlo desde el punto de vista de la salud emocional. Hemos tenido también la noticia de jugadores de fútbol, como lo que ocurrió con el Morro, por ejemplo, ¿no? Donde se habla de bueno, que se suicidó y cuál fue el método que usó. Y se habla más de eso que de tratar de pensar cómo nuestra sociedad prepara para el éxito, pero no para el fracaso, de cómo también se prepara para el auge, pero no para el retiro, de cómo también no hay detección temprana, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que comenzar a mirarlas desde otras ópticas. Ser menos rígidos con nosotros y pedir ayuda también. Esta cuestión de que a veces los hombres, como decíamos, no acuden a las consultas, no piden ayuda, y esto es parte de lo cultural también. Esto de decir, vos tenés que poder con todo, ¿cómo no vas a poder? Esto lo tenés que superar por vos mismo. Y esa idea de que tenés que tener la fortaleza para superar todo por vos mismo es un mito que te termina perjudicando. La prevención del suicidio requiere entonces de un abordaje, en principio psicológico y psiquiátrico. Cuando detectamos que comienzan estas dificultades, tempranamente consultar. Tomar el problema en un momento donde no va a ser tan profundo y en un momento en el cual se pueda rápidamente llegar a un estado emocional positivo. Por otra parte, como decíamos, la educación emocional debe incluir a los éxitos y a los fracasos. Esto es un tema que tendríamos que comenzar a trabajar con nuestros hijos, con nuestros alumnos, para los que somos docentes desde pequeños. La vida tiene fracasos, son parte de la vida y son aprendizaje y son positivos también. No negar de que todo tiene que ser perfecto y no negar esas cosas negativas que también son parte de la vida diaria, ¿no? Los problemas van a estar en la vida diaria, es inevitable. Entonces, desde edades tempranas, trabajar esto de que frente al fracaso, la solución no es me tomo una pastilla, ¿no? No hay pastilla que solucione la realidad de la frustración, la tengo que abordar, ¿no? No minimizar nunca el acto suicida. Como decíamos, muchas veces se considera que la persona lo dice por llamar la atención. Y bueno, y si lo está diciendo por llamar la atención, está pidiendo ayuda. O sea que ese llamado de atención lo debemos considerar como un pedido de ayuda, lo debemos tomar como lo que es, como una necesidad de apoyo. Es un problema social el suicidio, como son los accidentes de tránsito, la violencia de género, el tabaquismo. Entonces tiene que estar el tema instalado en la sociedad, tiene que trabajarse y tiene que salirse de esto de que cuando aparecen estos hechos solo nos importa en nuestro país, en especial esto pasa, saber si era hombre o mujer, qué edad tenía y cómo se suicidó. Bueno, si no va tanto en eso, ¿no? Sino que lo que más importa es pensar sobre, bueno, qué cosas están dando detrás que podríamos haber prevenido y que podríamos haber trabajado antes. Hay un grupo de comprensión y prevención de la conducta suicida en Uruguay, así se llama el grupo, que está haciendo unos estudios muy buenos. Son personas de la Facultad de Medicina, de Ciencias Sociales, de Humanidades, Ciencias de la Educación e Información y de Comunicación de la UDELAR, donde están trabajando junto con la Dirección de Salud Mental de ACE, desde el 2011, con diferentes funciones, ¿no? Investigando, haciendo actividades de extensión a la comunidad y de docencia, dando cursos sobre esto y haciendo estudios continuos de las cifras en Uruguay
en base a investigaciones, elaborando materiales cada 2 años que se publican. Que bueno, que son insumos muy buenos, si ustedes pueden buscarlos. Grupo de Comprensión de Prevención de la Conducta Suicida en Uruguay, tienen informaciones muy buenas. Y vamos a dedicar estos minutos finales de nuestro encuentro a pensar entonces lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer si hay una persona de nuestro entorno con esta ideación suicida o con intentos de autoeliminación. Lo primero, ¿de qué hacer? Vamos a pensar. Es hacer algo ahora. Lo primero es hacer algo, tomar acción, tomar esas señales de alerta y preguntarle a la persona, ¿vos estás pensando en el suicidio? Si es que ya no nos lo dijo, ¿no? ¿Estás pensando algún plan? Si es así, buscar ayuda de inmediato. Tenemos la línea telefónica que mencionábamos antes. Esa línea telefónica que aporta esta ayuda a personas que estén transitando estas situaciones, 0800-0767 o *0767. Bueno, pedir ayuda. Si detectamos esta situación y no nos sentimos, siempre tenemos que pedir ayuda, por más que nos sintamos que podamos aportar en la vida de esa persona, hay que buscar ayuda, porque qué mejor que los especialistas, ¿no? Podemos llevar a un servicio de urgencias a la persona también. Hay que hablar sobre el suicidio, porque hablarlo no va a provocar la idea de realizarlo, por el contrario, puede animar a la persona a sacar afuera lo que está sintiendo y descomprimir ese sentimiento, o sea que esto de, como decíamos, de hablarlo también nos ayuda a detectar si hay un plan detallado, lo que habla de, un riesgo mayor de que lo cometa. Entonces, no nos podemos comprometer nunca con alguien que nos habla sobre esto a guardarlo como un secreto, porque la seguridad física de la persona está ahí y esto debe ser algo que se debe conversar. Aceptar nuestra propia reacción también, porque cuando alguien nos confiesa esto, podemos sentir miedo o pensar que ignorar la situación es más fácil, pero pidamos ayuda si nos sentimos paralizados de esta manera. Mantenerse cerca de la persona es otra de las cosas que hay que hacer, pasar tiempo con esa persona, animarle a hablar de lo que está sintiendo, identificar a quién podemos pedir ayuda, aceptar que necesitamos nosotros la ayuda, pero animar a esa persona a aceptar ayuda también. Otra de las cosas que tenemos que hacer es aceptar lo que se nos está diciendo, es decir, tener una comunicación directa, abierta y honesta con la persona y transmitirle decir cosas como estoy acá para ayudarte, hablemos, estoy acá por vos. Nunca juzgar a la persona. Nunca tratar de dar explicaciones o decirle, no, pero no puede ser, vos tenés que poder con esto, porque esto baja la autoestima de la persona, la hace sentir peor, la hace sentir de que no sirve porque eso no le sale así. Entonces su autoestima baja y se siente más triste. O sea que hay que expresar preocupación sin juzgar. Estoy acá para vos, hablemos, te voy a ayudar. Adoptar medidas de seguridad también, porque si la persona notamos que está en un proceso que está pensando en el suicidio y estamos preocupados, no podemos dejar sola a esta persona y hay que retirar cualquier medio disponible para ejecutar esto, ¿no? Las armas, cuerdas, cinturones, medicinas, alcohol, otras drogas. Tiene que estar fuera del alcance de la persona, incluso a veces un vehículo que no tenga acceso a manejar. Decidir qué hacer también es algo importante. En conjunto, tomar una decisión con la persona, ¿no? Y pedir más ayuda, como decíamos, buscar ayuda profesional, compartir esta información puede asegurar que la persona tenga el apoyo que necesita, no lo podemos guardar como secreto. Hay que animar a la persona a obtener apoyo. Este apoyo va a pasar por muchos lugares, los médicos, ni que hablar, este primer nivel de atención de urgencias, ¿no? Pero también en redes sociales comunitarias, en orientadores, en servicios religiosos a veces, en servicios telefónicos, pero la ayuda tiene que estar, tiene que haber más personas, tiene que haber un compromiso, pedirle a la persona un compromiso, que se comprometa a hablar sobre su malestar. Esto va a facilitar la búsqueda de ayuda. Y también, para quien está apoyando esta situación, cuidarse a sí mismo, porque es difícil y emocionalmente agotador apoyar a alguien que está pensando en suicidarse. Entonces no lo hagamos solos, pidamos ayuda, busquemos con quién hablar, amigos, familiares, un profesional sanitario. Hay que buscar apoyo y estar involucrado. Estos pensamientos no desaparecen fácil. La preocupación de la familia debe mantenerse para apoyar el proceso hasta que la persona se recupera, mantenerse atento a la evolución de la persona, si se le indican medicamentos, mantenerse atento de que los tome, de que haga las terapias que tiene que hacer.
Y finalizamos mencionando lo que no hay que hacer. No rehuyamos del problema, no dejemos a la persona sola, si pensamos que está en riesgo inmediato, ¿no? No banalicemos, no desafiemos tampoco a la persona. Vos no te animarías a hacer eso, ¿no? No tratemos con ligereza la situación. No minimicemos lo que la persona está sintiendo. Decirle, pero ¿cómo vas a estar mal por eso? Terminaste con tu pareja, bueno, eso pasa todos los días, ¿cómo te vas a poner mal por eso? Bueno, no banalicemos. No levantemos la voz, no rezonguemos. No actuemos de un modo excesivo que culpabiliza a la otra persona, ¿no? Tampoco tengamos miedo a preguntar, porque a veces tenemos miedo como de indagar y preguntar qué estás pensando, qué estás sintiendo. Bueno, y hay que hacerlo, hay que preguntar, hay que saber en qué nivel está la otra persona. No juzguemos, no comparemos tampoco. De decir, bueno, responsabilizarla de su situación, ¿no? No guardemos el secreto, como decíamos. No demos soluciones simplistas tampoco, porque decirle, ay, pero esto es facilísimo de resolver, hace esto y ya está, porque eso también a la otra persona le hace sentir vergüenza, incapacidad, puede sentirse que no sirve para resolver estos problemas, ¿no? Y no busquemos solamente ayudarlo por nuestros propios medios sin apoyo profesional. No pensemos, yo soy quien más conozco a esta persona, nunca le va a faltar de mi apoyo, los demás sobran. Incluso si yo soy profesional, por ejemplo en mi caso, yo soy licenciada en psicología, en mi familia, si se vive una situación de estas, yo no puedo pensar que yo sola puedo abordar esto. Siempre hay que buscar apoyo de un profesional por fuera, objetivo, y que la persona también tenga como esa red de sostén. Con estas claves que conversamos el día de hoy, espero que si estás escuchando y el tema te ha interesado para llegar a este punto, sientas de que, bueno, que tenés algún insumo más para saber cómo actuar. Saber que son temas que debemos conversarlos, temas que debemos poner sobre la mesa y que debemos comenzar a educarnos para que cada vez esto se pueda atacar más tempranamente y que estas cifras tan preocupantes en nuestro país sigan bajando. Seguiremos en próximos encuentros conversando sobre temas relacionados. Vamos a pensar un poco sobre la depresión y su identificación en etapas tempranas, que bien interesante que es. Seguimos pensando sobre esto, que estos sentimientos de tristeza y de soledad pueden ser superados con apoyo. Nos vemos la próxima. Aquí finaliza una nueva edición de Al Diván, un espacio con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar.